días, mi nombre es Dana Galán y hoy les voy a exponer el concepto de la lectura 3. El concepto que yo escogí es la unidad de propósito del arquitecto Gottfried Semper. Para exponer el concepto voy a empezar con la definición según la lectura. Esta definición se basa en lo que el arquitecto tiene como definición propia de este concepto. Por eso es que no coloqué una definición de internet. Sin embargo, para una parte importante de la exposición, voy a usar definiciones de internet para exponer lo que él considera como las condiciones de la belleza formal. Sigo con la definición propia, después la obra arquitectónica, la pregunta y finalmente las referencias. Vale. En primer lugar, la definición según la lectura. Como dije anteriormente, esta definición da lo que el mismo autor arquitecto define como unidad de propósito. Y esto básicamente es esa unión que debe tener una obra en cuanto a su propósito, su finalidad y su contenido para que la obra tenga perfección. Según una parte de la lectura, él dice que responda a ese paradigma de perfección. Y esto, según el autor, lo logra mediante la interacción de tres conceptos que son la euritmia, la proporción y la dirección. Estas son las condiciones necesarias para que se cumpla la belleza formal. Y esto surge de la configuración de las formas. Y para el arquitecto, esta configuración se da como respuesta a las fuerzas que actúan en la naturaleza y cómo el hombre adopta estas fuerzas. Bueno, entre más armónica sea la interacción entre estos conceptos, va a haber más unidad de propósito, que es, como dije anteriormente, lo que lo lleva a su perfección. Y bueno, para llegar a la belleza formal, una unidad de propósito debe estar de acuerdo con los ideales definidos por Semper. Esto es algo importante para la pregunta. Bueno, los tres conceptos que él toma, que cree que son los que llegan a la belleza formal, como dije, son la euritmia, la proporción y la dirección. En la lectura, en una parte, encontramos una definición textual de lo que son estos conceptos. En primer lugar, la euritmia es el modo de ordenación que tiende a generar formas completas y cerradas en sí mismas, implicando centralidad y regularidad, formas que Semper consideraba perfectas. La simetría era un modo particular de la euritmia. Según el autor, el ejemplo más perfecto de esta euritmia es la esfera, y otros ejemplos se encuentran en la naturaleza como son las flores o los copos de nieve, nosotros llamamos. Según internet, la euritmia es moverse de modo armonioso y buscando la belleza. El segundo es la proporción, que es el modo de la configuración que tiende a generar unidad relacionando las distintas partes de las formas individuales. Y según internet es la relación de correspondencia, equilibrio o simetría entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas entre sí, en cuanto a tamaño, cantidad, dureza, etc. A diferencia de la euritmia, la proporción aquí se mantiene el concepto relacionado, que se basa en cómo están dispuestas las cosas, de modo que si una tiene jerarquía, esa jerarquía se relacione con los demás elementos, o que todos los elementos tengan como su debida importancia sin que algo se salga del contexto. Finalmente, la dirección, que según la lectura pretende la unidad de acuerdo al orden de movimiento según el eje de configuración, teniendo en cuenta las tres direcciones del espacio: altura, anchura y profundidad. Y según internet, una de las definiciones es indicación de la orientación o destino de un cuerpo en movimiento, o acción y efecto de dirigir. Bueno, lo que yo entendí de este concepto es que la unidad de propósito es la interacción entre el conjunto de condiciones con las que debe cumplir una obra, con el objetivo de responder al paradigma de su contexto. Para mí, la unidad de propósito es básicamente lo mismo que decía Semper. Es como esa unidad que permite que una obra llegue como a su perfección.
Sin embargo, considero que esto cambia en cada época porque pues cada época tiene como sus ideales de lo que debe ser la perfección. Por ejemplo, en la actualidad una obra arquitectónica se está haciendo más para responder al medio ambiente y eso, y no tanto como buscando eh, su calidad o perfección para el ser humano, que es algo que está mal, pero sin embargo ese es el ideal de esta época. Como para Samper era dar lugar a la belleza formal. Bueno, el ejemplo que escogí como obra arquitectónica es la ópera de Semper, que pues fue hecha por Semper. Esta obra la escogí porque acá se pueden ver los principios que él considera que llevan a la belleza formal, que es lo que él considera el objetivo de la unidad de propósito en su caso. En la planta podemos observar que ahí se tiende a la centralidad, sin embargo se pronuncia más una simetría. Acá vemos una simetría total. Además vemos la proporción, todos los elementos están proporcionados para que se resalte lo central y sin embargo lo que lo rodea esté proporcionado, valga la redundancia, y funcione. También se puede ver la dirección en los tres espacios, se puede ver una altura, una profundidad y una anchura que responde a los espacios que se necesitan en este caso para una ópera. Y pues la armonía entre estos tres principios son lo que llevan a la obra arquitectónica final, como se puede ver en las imágenes. Bueno, finalmente, la pregunta es teniendo en cuenta que Semper, que es un personaje que vivió en otro contexto, él nació en 1803 y murió en 1879. Bueno, teniendo en cuenta que Semper plantea unas condiciones que permiten la unidad de propósito de una obra arquitectónica y por lo tanto cumplir el objetivo de la belleza formal, ¿considera usted que estas condiciones siguen siendo el centro del diseño arquitectónico en la actualidad? Explique. Yo respondí esta pregunta anteriormente cuando expliqué que para mí era el mismo concepto de la unidad de propósito, pero que sin embargo iba cambiando según los ideales de la época. Esta es mi opinión frente al tema. Entonces, en la pregunta quiero saber su opinión frente a esto. Y bueno, las referencias. Muchas gracias por su atención.